Mañana es el esperado Día de la Liberación, el cual llamó así Donald Trump, en el donde dijo que el día 2 de abril, o sea, mañana miércoles, va a anunciar finalmente qué es lo que va a hacer con los aranceles que tanto están asustando al mercado, sobre todo con una recesión económica debido a una desaceleración muy brusca de la economía, producto de justamente estos aranceles que va a colocar, pero hay muchas incógnitas. Donald Trump en un Twitter, como está acostumbrado a comunicar las cosas, dice que el mercado va a estar bien, que Wall Street va a estar bien, que él ya sabe lo que va a hacer con los aranceles y por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana, en donde está generando muchas incógnitas, muchas hipótesis y sobre todo mucha incertidumbre. Pero al final del camino solamente se ven dos salidas. La primera sería una recuperación en B y básicamente volver a hacer nuevos máximos históricos, sobre todo si se evita una recesión y vamos a demostrar los argumentos. Mientras que la otra es justamente que el riesgo aumente, que la guerra arancelaria se haga efectiva y que podamos caer ya en un bear market debido a la delicadeza técnica en donde está el mercado actualmente. Así que vamos a ver ahora la presentación en donde justamente mañana vamos con el día de la liberación de Donald Trump, así que espérense, agárrense los cinturones porque se viene volatilidad. Pero vamos a empezar con algo un poquito más chistoso y un poquito más ameno, que justamente son estas imágenes Ghibli que estaban colocando muchas personas en sus redes sociales, me incluyo en Instagram o en distintos lados de las personas con su familia, memes, imágenes que a uno le gustan, etcétera, etcétera. Y acá justamente vemos un meme en donde vemos cómo se están quemando las GPUs en base a un comentario que hizo Sam Altman, en donde, que es el CEO de OpenAI, que es justamente la empresa que creó ChatGPT, en donde dijo que literalmente se estaban derritiendo las GPUs debido a toda la gente que estaba utilizando ChatGPT para poder hacer estas imágenes tipo Ghibli. ¿Cuál es el tema? Es que, bueno, obviamente no se estaban literalmente derritiendo las GPUs, pero estaban funcionando a toda máquina y acá vemos algo que nos genera un poco una discordancia. Está entrando gente a utilizar la inteligencia artificial, la cual depende de esta infraestructura de procesamiento computacional que son las GPUs, que también requieren energía y agua para obviamente alimentar energéticamente este procesamiento y también para el enfriamiento de esta tecnología y estas tarjetas, esta infraestructura. Por lo tanto, ahí vemos cómo empresas como Nvidia, que es prácticamente la líder en este tipo de tecnología, y otro tipo de empresas se han visto muy beneficiadas y si vemos que más gente está entrando, lo más probable es que esto siga creciendo. Eso es lo que nos dice la lógica. Y acá nos dice el crecimiento de OpenAI y el momentum que ha generado toda esta moda Ghibli y también se pueden hacer tipo Simpson, tipo cartoon o lo que uno quiera. El crecimiento de ChatGPT y su competencia en la industria de la inteligencia artificial, en donde ChatGPT, justamente como les dije, de OpenAI ha alcanzado los 20 millones de suscriptores de pago frente a los 15,5 a finales de 2023, generando ingresos mensuales estimados de 415 millones de dólares. La plataforma ahora atiende a 500 millones de usuarios a cada semana, aunque el porcentaje de usuarios de pago ha disminuido del 5 al 4%, pero obviamente disminuye el porcentaje, pero está aumentando la torta de cuánta gente está empezando a utilizar esta tecnología y su masificación. Este crecimiento coincide con una competencia cada vez más intensa entre esta misma empresa, OpenAI, y Google en el ámbito de inteligencia artificial. Cuando Google lanzó Gemini 2.0, OpenAI respondió lanzando nuevas capacidades de generación de imágenes GPT en GPT-4o. Aunque Google Gemini 2.0 Pro Experimental ha recibido elogios por sus habilidades de codificación y su amplia ventana de contexto. Los desarrolladores han expresado preocupaciones sobre su límite de uso. Y ahí vemos un poco la competencia entre estas dos inteligencias artificiales, que es la aplicación que empieza a tener, digamos, todo esto de cara al usuario, que está respaldado en toda esta infraestructura tecnológica en la cual se ha venido invirtiendo mucho en este último tiempo y ha generado un rally muy importante sobre todo en los semiconductores y también en empresas que se dediquen a la infraestructura.
El crecimiento perdón, ahora ya vamos a ver el sentimiento de mercado, en donde de un sentimiento de fear o de miedo, pasamos nuevamente a un sentimiento de extreme fear o de miedo extremo, y de 29 pasamos a 19. Y ahí vemos cómo nuevamente se está deteriorando el sentimiento, y esto fue principalmente por algo que pasó tanto el día viernes, que lo vamos a ver después en el gráfico, como también en el día lunes, en donde el día viernes la verdad es que fue una sangría, una masacre. Lo que pasó, una caída muy fuerte en los índices, en la tecnología y sobre todo en el índice SOX de semiconductores de Filadelfia, pero posteriormente el día lunes empezamos con un premercado totalmente bajista, muy agresivo, y muchos ya empezaban a pensar lo peor, pero hubo una recuperación muy importante justo ahí en el 5.500 del S&P 500, que ha ido después recuperándose hasta el día de hoy, en donde también tuvimos subidas en los índices. El día de ayer, no sé si todos los índices terminaron en verde, creo que el Nasdaq no alcanzó, pero el reversal fue brutal. Una subida de prácticamente 1 o 2% de forma fácil y repentina. Así que vemos ahí cómo el sentimiento del mercado se ha ido deteriorando, pero también vamos a ver las implicancias que eso tiene en un par de gráficos posteriores. Acá simplemente las resistencias y los soportes importantes a nivel cuantitativo o de opciones, los niveles gamma, en donde la resistencia principal o la call wall sube de 6.000 puntos a 6.500, mientras que la resistencia diaria cae de 5.800 puntos a 5.700. Así que por lo tanto deja ahí un espacio importante hasta los 6.500 puntos, que en un momento fue un target bastante importante, y por el promedio, la mediana de las estimaciones que tenían para el S&P 500 los distintos agentes del mercado o distintos em, casas de estudio, bancos de inversión al S&P 500. En cuanto a los soportes o las put wall, estaba antes en 6.000 el soporte diario, y en 6.500, 6.600, o sea, 5.600, perdón, y se mantiene en 5.600, mientras que el soporte de más largo plazo, la put wall principal, de 5.750 baja a 5.700. Por lo tanto, se está ahí subiendo un poco este nivel, que en un momento estaba, como les dije, en el 5.500, para ir fortaleciendo cada vez más la subida, ya que en el fondo va empujando cada vez a niveles más altos, sobre todo a través del soporte diario, que este obviamente se va moviendo más, ya que son puras opciones de vencimiento diario o opciones 0 DTE las que generan esta gama. Y el volatility trigger sube de 5.715 a 5.750, y el volatility trigger 0 DTE sube de 6.000, de 5.635 a 5.695. Por lo tanto, también estos volatility triggers suben, lo cual es muy importante, ya que hemos hablado que es un nivel bastante relevante, en donde sobre ese nivel no se desencadena tanta volatilidad, bajo ese nivel hay un trigger, como le dice, un gatillo de volatilidad, y generalmente ahí vemos liquidaciones violentas, tal como lo muestra el VIX, por ejemplo, o tal como lo hemos visto en estas últimas correcciones, que fueron muy violentas en muy pocos días, con un movimiento muy importante, un ATR muy elevado. Movimientos por opciones, acá Goldman Sachs nos dice que las opciones del S&P 500 implican movimientos superiores al 1% para cada día esta semana. Y bueno, no ha fallado, ya que el día lunes se movió todo de forma muy violenta hacia abajo, luego hacia arriba, y hoy día también hubieron movimientos bastante importantes. Mañana, con el tema de eh, Donald Trump, también va a haber movimientos importantes, y obviamente hay datos macro también relevantes, el jueves también, y el viernes tenemos datos de desempleo y Jerome Powell. Por lo tanto, tenemos que esperar que hay volatilidad de sobra en esta semana. Varios eventos están previstos, incluyendo el ISM, que fue hoy día una parte, la parte de manufactura, y justamente tenemos el jueves la segunda patita, pero de servicios, que son 2/3 de la economía norteamericana, mientras que manufactura es una porción mucho más pequeña. Los servicios son una porción gigantesca de la economía norteamericana, la cual está principalmente basada en el consumo. Posibles anuncios de aranceles, como va a ser mañana, de una decisión sobre la política actual en los procedimientos del proyecto de ley fiscal, y los datos de empleo, que justamente el día viernes tenemos el NFP o Non-Farm Payrolls, y el día viernes tenemos la tasa de desempleo.
A pesar de ello, el mercado espera que la volatilidad disminuya después y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en algún momento de la estructura del VIX invertida, en donde esto qué quiere decir, que se espera más volatilidad en el corto plazo que en el largo plazo. Cuando uno ve generalmente los precios o ve movimientos de cómo se pueden modelar este tipo de cosas, generalmente la volatilidad va aumentando en el tiempo, ya que va aumentando la incertidumbre, ya que generalmente en el largo plazo es mucho más difícil proyectar. Yo no tengo idea de lo que va a pasar en 10, 20 años más, sí puedo saber mucho más lo que puede pasar mañana o pasado, a pesar de que ya es difícil. Eh, a pesar de esto, el mercado espera, perdón. Además, el desarrollo del sector de la inteligencia artificial será clave para el rendimiento bursátil. Tal como les dije, el año pasado fue el impulsor secular o básicamente lo más importante y muy dado por el sector de los semiconductores con Nvidia, Taiwan Semiconductor y también Broadcom, que fueron las más beneficiadas. También hay otras interesantes ahí, Arista, etcétera. Em, para todo el impulso bursátil. Supermicro también fue relevante el año pasado hasta que se pegó esa caída en torno a los 110 ahora, 1100 y algo, justamente antes de los splits. Con reporte de empresas relevantes a partir de mediados de abril. Ya en mediados de abril empezamos nuevamente con los reportes y obviamente que eso van a dar mucha volatilidad, sobre todo cuando sean reportes de este tipo de empresas y empresas grandes. Así que muy, muy importante los datos que vienen de non-farm payrolls, de tasa de desempleo y también los próximos datos de inflación que se nos vayan acercando. Un poquito de opciones también acá en la parte de la gama negativa, en donde estábamos con una gama negativa muy alta, miren cómo estaba ahí en el gráfico, se puede ver uno de los mayores periodos de la historia reciente con gama baja o negativa. McElligott de Nomura, un analista cuantitativo de justamente toda la parte de opciones, en donde se ve esta gama, etcétera, y de volatilidad, dice que actualmente existe mucha gama negativa en el mercado por dos razones principales. La gama negativa real, que son los bancos y dealers que están vendiendo opciones put a los inversores. Básicamente las opciones put se toman o se tomaron como coberturas ante todas estas caídas que tuvimos con las tarifas de Donald Trump. Entonces los bancos y los dealers estaban vendiendo opciones put a los inversores, por lo que estaban vendiendo coberturas a el mercado. Esto dice que si el mercado baja, deberán vender acciones para protegerse y esto acelera aún más la caída. Este es el efecto que tienen estos bancos o dealers, market makers, cuando operan con opciones y en el fondo tienen movimientos a favor o en contra, tienen que ir ejecutando ventas o compras para ir neteando sus posiciones, ya que ellos no ganan por estar en largo o en corto, sino que ganan por estar neutros y por estos diferenciales en la intermediación, ahí es donde ellos ganan. Por lo tanto, se van cubriendo hacia un lado y hacia el otro. Pero también hay una gama negativa sintética, que justamente está dada por los ETFs apalancados, que tienen gran parte, aproximadamente el 80% invertido en acciones tecnológicas muy grandes, como por ejemplo justamente Nvidia, donde tiene ahí NBDU o NDBL, que son justamente ETFs apalancados, SOXL y SOXS de los semiconductores, y así vemos un montón en las siete magníficas también. Hay mucho ETF apalancado y esto dice que si el mercado cae, estos ETFs también deberán vender rápidamente acciones, aumentando la presión bajista. Por lo tanto, está esta gama negativa real que siempre se ha dado por los mismos inversores que están comprando protección, en este caso puts para la caída, pero también podría ser como una gama positiva calls para las subidas y las gamas negativas sintéticas dado estos ETFs. Muy interesante ahí la opinión de McElligott y otra cosa que también tuvimos que fue el collar de JP Morgan, que justamente vence ahora el 30 de junio en el S&P 500, en donde puso una call corta a 5.905, una put larga en 5.310 y una put corta en 4.480. Creo que faltó una pata ahí, pero lo relevante es que casi todas están bastante más abajo de lo que estamos actualmente, excepto justamente la de 5.905. Así que mucho ojo ahí, por lo menos el collar de JP Morgan quedó bastante, bastante bajista. Acá podemos ver justamente los CTA o fondos seguidores de tendencia, en donde es importante
el posicionamiento tan negativo de los CTA o fondos buscadores de tendencia y este podría ser un indicador contrarian. Como se mencionó, tras la acción del viernes, justamente cayó mucho el mercado, el posicionamiento de estos fondos CTA cayó a menos 300.000 millones de dólares en corto, desde los menos 25.000 millones de dólares que vio a principio de semana. Dice Zero Hedge, que no es una cifra enorme en sí, pero estamos en un nivel extremo interesante si analizamos los últimos 10 años. Y generalmente cuando estos fondos están tan bajistas, no pueden estarlo más y tienen que empezar a tomar la tendencia que podría empezar a cambiar. Y justamente acá, según el índice Fair and Greed Index, el que vemos siempre al inicio, cuando estamos en periodo de mucho tiempo de miedo extremo, después tienden a venir subidas bastante importantes, como por ejemplo, pasó aquí, pasó acá, pasó también acá y pasó nuevamente en esta zona de acá, cercano a la fecha del COVID. Y ahí podemos ver como justo después de estar mucho tiempo en miedo extremo, se vienen estas recuperaciones que se les llama recuperaciones en V. ¿Podría pasar? Sí, pero todo, como les dije, va a depender mucho de las tarifas de Donald Trump, en donde por ahora no se ve que vaya a pasar, pero si es que realmente lo que dijo Trump, que el mercado va a estar bien y que Wall Street no iba a tener problemas porque él ya sabía qué hacer con las tarifas, vamos a ver si eso es verdad o es simplemente un juego de su negociación, podríamos tener una recuperación importante. Y acá que nos dice justamente con el rebote en B, Goldman Sachs nos dice que el S&P 500 regresa tras una corrección del 10% con rendimientos bastante positivos. El rendimiento futuro a 12 meses promedia el 12% si la economía evita una recesión. Y acá justamente vemos en las barras celestes qué es lo que pasa en 12 meses con una recesión y qué es lo que pasa sin una recesión con las barras de azul oscuro, en donde ahí vemos que el retorno es bastante positivo y en caso que entremos en un periodo recesivo, no lo será así. Que también nos dice acá Goldman Sachs, nos dice que las acciones cotizan cerca de la prima de riesgo más baja del 2022. ¿Qué es lo que es la prima de riesgo y qué es lo que se está viendo en ese gráfico? Es justamente los EPS, eh, el yield de los EPS forward a 12 meses menos la tasa real a 10 años o el yield de la tasa real a 10 años. Esta resta nos da justamente el equity risk premium o el premio por riesgo que estamos tomando cuando invertimos en acciones versus en renta fija gubernamental. La brecha de rendimiento real se ha ampliado en aproximadamente 100 puntos básicos desde el día de la toma de posesión. Y esto también nos podría estar indicando que en caso que no tengamos una recesión, podría venir una recuperación en B. Y acá vemos algo de valoraciones de los sectores del S&P 500 en donde podemos ver que ahora el actual Price Earning Ratio o básicamente el ratio PER o precio-utilidad del sector de consumo discrecional o consumo cíclico está a 26 veces. Tecnologías de la información, o básicamente tecnología, 25 veces. Industriales, 22 veces. Consumo estable o consumo básico, 22 veces. El S&P 500, 21 veces. Materiales, 20 veces. Servicios de la comunicación, 18 veces. Real estate o inmobiliario, 18 veces utilities 17 veces, al igual que salud, healthcare o finanzas, financiero, y el sector de energía está a 15 veces. Porque esto lo encuentro muy interesante, porque que el, estábamos viendo justamente que el S&P 500 está en promedio cotizando a 21 veces. Y si vemos que la tasa de los bonos a 10 años están cotizando en un 4,16%, nos está diciendo que es más o menos una cotización de 24 veces. Por lo tanto, si lo vemos en el largo plazo, estamos comprando a un
a un Price Earnings Ratio, el S&P 500, que no está más caro que la renta fija a 10 años. Por lo tanto, mucho ojo ahí eh, con las valorizaciones relativas. Si vemos que esta valorización es de 24 veces, lo único que estaría siendo más caro sería justamente consumo discrecional con 26 veces y tecnología de la información con 25, pero ya de industriales hacia abajo estarían todos más baratos. Mucho ojo ahí con cómo ver las valorizaciones, ya que hay que saber interpretar estas cosas. Mercado de FX y equity, y acá también nos vamos a empezar a poner polémicos. Esto fue un gráfico de Robin Brooks, en donde dice que no hay nada destacable en la reciente caída del dólar junto con el de S&P 500. Y esto ciertamente nos indica una pérdida de estatus de moneda de reserva, como lo dicen algunos, ya que muchos están diciendo que está subiendo el oro porque el dólar va a perder esta famosa estatus de moneda de reserva, lo cual yo creo que no es así. Hay que entender el sistema euro-dólar, pero mucha gente piensa eso cuando no conoce, digamos, este sistema, este tejido financiero tan complejo que hay a nivel global. Los mercados simplemente están experimentando un shock negativo en el crecimiento de Estados Unidos. Y es justamente lo que vengo diciendo todos los premercados, que acá el problema es el crecimiento de Estados Unidos, que mueve los diferenciales de tipos de interés frente al dólar y lastra las acciones. Y acá se puede ver cómo en noviembre del 2016, cuando también iba a implementar tarifas Donald Trump, y noviembre del 2024, que fue cuando asume nuevamente Donald Trump en su segundo mandato, el dólar index se ha comportado las dos veces relativamente, perdón, similar, mientras que el S&P 500 se desacopla de más o menos la trayectoria que siguió la vez anterior y cae de forma mucho más fuerte, y por lo tanto este problema en el crecimiento lo está mostrando de muy, y a ver cómo lo podría decir, de una forma muy vehemente el mercado accionario. Acá también nos dice que el mercado de FX dice que ya nadie, este mismo Robin Brooks, ya nadie en los mercados de divisas negocia pensando en aranceles. Un arancel universal del 20%, que según informes periodísticos está sobre la mesa, y este sería un gran logro y debería impulsar el dólar estadounidense al alza. Pero no está sucediendo nada porque las idas y venidas de Estados Unidos sobre aranceles han hecho que los mercados pierdan la confianza. Acá hace un análisis sobre todas las monedas más relevantes: el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano y el peso mexicano, justamente el peso mexicano por estar en la parte de los aranceles, en donde no se ve para Robin Brooks digamos, mayores complicaciones en la parte de divisas. El principal estratega de Goldman, David Costin, reduce su objetivo year-end, o básicamente a fin de año, del S&P 500 por segunda vez este mes, y lo redujo de 6.500 puntos el 11 de marzo a 5.700 desde 6.200, y los objetivos a 3 y 6 meses a 5.300 y 5.900. Por lo tanto, está viendo David Costin muchas más caídas hasta el 5.300. Como consecuencia de otro recorte en el crecimiento previsto de las ganancias por acción del 9% al 7%, y eso que empezaron en el 11% en el 10 de marzo, y se han ido recortando los EPS proyectados para las acciones de Estados Unidos debido a un menor crecimiento por parte de los aranceles. Y esto obviamente que genera un mayor riesgo de caída. Si las perspectivas de crecimiento y la confianza de los inversores se deterioran aún más, las valoraciones podrían caer mucho más de lo previsto, escribió Costin en una nota. Seguimos recomendando a los inversores que estén atentos a una mejora en las perspectivas de crecimiento, una mayor asimetría en los precios del mercado o un posicionamiento deprimido antes de intentar operar en un mercado que ya no parece rentable. Justamente ahí Costin está diciendo que está viendo muy complejo en la parte de la renta variable, así que hay que estar operando con cuidado, sobre todo en el caso, como les digo, que haya una recesión, que justamente es lo que está hablando el mercado en este momento. Más empresas del S&P 500 que la media emiten previsiones negativas para el beneficio por acción del primer trimestre del 2025. Y acá dice que un guidance de las APS o earnings per share o ganancias por acción
del S&P 500 está con un 70, casi un 70%, casi un 70% más negativo. Por lo tanto, es un recorte en las estimaciones muy, muy complicado y justamente ha reaccionado ante todo esto las liquidaciones que han habido en la renta variable en estos últimos días. Y acá la estacionalidad nos dice el técnico de Bank of America, Paul Ciana, que señala que si bien abril ha sido históricamente un mes fuerte, durante los últimos 10 años, o sea, la tendencia digamos, de más mediano plazo, no dan de largo plazo, el S&P 500 tuvo una tendencia a la baja en abril y se recuperó en mayo. Nada de eso de sell in May and go away. Pero la semana del 2 de abril ha subido un 72% del tiempo y tiende a ser bien alcista. Así que ojo con la estacionalidad que nos dice ahí Paul Chiana. Y acá vemos los resultados en donde no hay mucho que mostrar por ahora acá. em, en donde justamente no vemos ningún resultado relevante por ahora, por lo tanto no vamos a dedicar mucho tiempo de la presentación a esto y nos vamos de inmediato a la macroeconomía, en donde el día lunes tuvimos PMI de Chicago que fue más positivo de lo que esperaba el mercado, que esperaba un dato de 45.5. Recordar que el PMI bajo 50 está en contracción, sobre 50 está en expansión y el dato salió en 47.6, por lo tanto mejor al esperado, pero obviamente todavía en contracción este PMI de Chicago. Después vemos el dato de PMI de manufactura de la agencia S&P Global, el cual se esperaba un dato de 49.8 y fue de 50.2, por lo tanto, mejor a lo esperado en expansión, pero eso sí, más bajo que el dato anterior que fue de 52.7. El PMI de manufactura, pero ahora de la agencia ISM, fue de justamente 49, más bajo que el 49.5 esperado, y el dato anterior de 50.3. Los precios del ISM manufactura subieron sorpresivamente a 69.4 del 64.6 y anteriormente el 62.4. El 64.6 era el esperado. Y esto justamente nos dice que tiene razón la Reserva Federal al parecer cuando dice que espera un crecimiento más acotado, pero espera justamente precios más altos, o sea, una inflación más difícil de llevar a ese 2%. Y el JOLTS, Job Openings, nos muestra una cierta debilidad en los nuevos empleos que está generando el sector privado de la economía norteamericana, en donde generó 7,56 56,8 millones de empleos, con un esperado de 7,69 millones de empleos y un dato anterior de 7,76 de 2 millones de empleos. Por lo tanto, más bajo que el dato anterior y más bajo que el esperado. Y acá vamos a desglosar un poquito qué es lo que nos dice justamente el PMI de Chicago, en donde eh, está la curva que vemos ahí. El PMI Chicago en Estados Unidos aumentó a 47.6 puntos en marzo del 45.5 de febrero del 2025. El PMI de Chicago en Estados Unidos promedió 54.42 54.42 puntos desde 1967 hasta el 2005, alcanzando un máximo histórico de 81 puntos en noviembre del 73 y un mínimo histórico de 20.7 en 1980. Después vemos el PMI de manufactura de la agencia S&P Global, en donde este fue positivo, pero disminuyó a 50.2 puntos desde los 52.7 de febrero del 2025. El PMI manufacturero en Estados Unidos promedió 53,11 puntos desde el 2012 hasta el 2025. Después el PMI de manufactura de la agencia ISM nos dice que el PMI manufacturero cayó a 49 en marzo del 2025 desde el 50.3 en febrero. Por lo tanto, los PMI buenos no están. Y eso también nos muestra una economía que se está desacelerando más, pero vamos a ver a qué velocidad o con qué fuerza va a ser esta desaceleración. En Esta lectura indicó por la primera contracción de la actividad fabril en 3 meses, tras una expansión marginal en febrero y los nuevos pedidos de 45.2 frente a 48.6, la cartera de pedidos y el empleo
se contrajeron más rápidamente y la producción también disminuyó de 48,3 frente a los 50,7, mientras que la presión sobre los precios se disparó a un nivel más alto desde junio del 2022, a su nivel más alto. JOLTS Job Openings, que básicamente es lo que hablábamos, las solicitudes de, perdón, no las solicitudes, sino que las aperturas de nuevos empleos, y acá el número de vacantes de empleo disminuyó en 194.000 puestos a 7.568 millones en febrero del 2025. Perdón. El número de vacantes de empleo disminuyó en un número de 194.000 puestos desde los 7,568 millones que teníamos en febrero, eh, perdón, claro, los 7,568 millones que son del dato de febrero y los 7,762 millones revisados al alza son de enero. Por lo tanto, claro, ahí está la disminución de estos 194.000 puestos de trabajo que no se generaron, digamos, y por debajo esto de las expectativas de mercado de 7,63 millones. Las vacantes de empleo disminuyeron en comercio minorista, finanzas y seguros, atención médica y asistencia social, en ocio, hostelería y manufactura. Esas fueron las zonas más complicadas de la economía norteamericana con justamente este tema de menor creación de empleo. No hay señales de una reaceleración de las contrataciones en la serie JOLTS de febrero. Las vacantes de empleo siguen disminuyendo. En febrero hubo 1,07 vacantes por cada trabajador desempleado, lo que representa pocos cambios con respecto a la tendencia reciente. Las contrataciones y los despidos se mantuvieron estables y las renuncias disminuyeron ligeramente. Ese es más o menos el estado en el cual está el empleo norteamericano y obviamente que vamos a tener más datos a futuro. El indicador de persistencia de la inflación de la Reserva Federal de Nueva York nos dice que la tasa de tendencia subyacente multivariable se situó en el 3% en febrero. La cifra de enero se revisó al alza hasta el 3,1 desde el 2,9% informado previamente. El mínimo reciente para esta serie, algo propensa a revisiones, fue, el, fue del 2,5% en junio. Pero ahí el Multivariate Core Trend Inflation nos dice que estaría en el fondo un poco más difícil de llegar al 2% tal como se puede ver ahí, que está realmente más cercano al 3 que al 2. ¿Y qué nos queda esta semana en la macroeconomía? Básicamente nos queda el día de mañana Non-Farm Employment Change de la agencia ADP. Este no es el Non-Farm Payrolls, que mucha gente se confunde. Y va a hablar obviamente Donald Trump, que son los dos eventos más relevantes. Después el día jueves vamos a tener Initial Jobless Claims, solicitudes iniciales por desempleo. Básicamente la gente que se quedó sin trabajo fue despedida. Y después de eso tenemos PMI de servicios de la agencia S&P Global, en donde hay buenos pronósticos, 54,3, y PMI de no manufactura, básicamente servicios de la agencia ISM. Y también van a dar los precios de no manufactura de también la agencia ISM para ver cómo podría venir la inflación por el lado eh, eh, de no manufactura o el lado de servicios. Y el día viernes tenemos el Average Hourly Earnings, que básicamente son eh, los pagos promedio por hora, pero el dato principal acá es el Non-Farm Payrolls o NFP y la tasa de desempleo, Unemployment Rate, en donde esos dos datos nos van a concentrar mucho de lo que nos va a decir el mercado esta semana. Y acá básicamente tenemos algunas proyecciones, por ejemplo, de Goldman Sachs, en donde nos dice que las probabilidades de recesión aumentan de un 15 a un 35% por encima del consenso que está en 30. Por lo tanto, vemos acá cómo están las probabilidades aumentando de una posible recesión por todo este tema de los aranceles. Otra proyección también bien interesante de Goldman nos dice que se espera un PCE básico que aumente al 3,5% este año frente al 3 previsto anteriormente para aranceles menos agresivos. Por lo tanto, la inflación seguiría estando bastante alta. Y se dice que se espera que la Fed recorte 3 veces la tasa en la segunda mitad del año para abordar el impacto en el crecimiento y en el empleo. Y eso se están viendo ahora, vamos a ver después, en el CME Fetch Watch Tool, que siempre lo revisamos, y también
en las tasas a 2 años que la vamos a ver en los gráficos. Nuevamente Brooks nos dice que China es el gran ganador. Solo hay un país que espera con ansias el 2 de abril, cuando Estados Unidos anuncia aranceles para todos. Y ese país es China. Cuanto más se pelea Estados Unidos con todos, más es capaz China de pasar desapercibida y esperar a que Estados Unidos se agote. En una guerra comercial global, según Robin Brooks, ganaría China. Eso es justamente lo que le estaba diciendo de China. Y también acá China, el gran ganador, como una tesis de Brooks, como les digo, en caso que haya una guerra comercial, nos dice que el 2 de abril sería el día de la liberación arancelaria y Estados Unidos revela grandes aranceles recíprocos. Pero sin embargo, los mercados apenas han mostrado reacción en el mundo del FX. Han sido quemados por los intercambios arancelarios del pasado. Básicamente el mercado ya no les está creyendo. El escepticismo es alto respecto a que estos aranceles se mantendrán más problemas para la creencia que hay sobre los aranceles. Y dice que el único gran ganador mañana sería China y que estaría volando bajo el radar de una forma media militar, para explicarlo, pero que en el fondo pasa desapercibida y se está metiendo por los palos ahí con Estados Unidos. Y acá los recortes de tasas que dice que ya se ven tres recortes, al igual que en el mercado de tasas a 2 años, en donde vemos que en la reunión de mayo la mayor probabilidad está justamente en un 84,5% que se mantenga la tasa, pero ya posteriormente a la reunión de junio, el 18 de junio, ya un recorte de 25 puntos básicos tiene una probabilidad del 60%. Posteriormente a eso no habría un recorte y ya que sería en julio, y ya en septiembre, el 17 de septiembre, vendría otro recorte de tasas más para mantenerlo ya hasta marzo del 2023, en donde ya a partir de la reunión de abril del próximo año se espera otro recorte de tasas más. Y acá vamos a ver justamente los gráficos. Ahí, perfecto, en donde justamente vemos las tasas a 10 años de Estados Unidos que han caído de forma muy brutal desde el día viernes, como les estaba diciendo. Y esto es porque las tasas de largo plazo incorporan expectativas de movimiento de tasas de la Fed, que estaría mostrando un recorte más que antes, están mostrando expectativas de inflación que no estarían siendo tan relevantes ya que la tasa no está subiendo, sino que está cayendo, y obviamente que se ve que las tarifas podrían ser más transitorias que permanentes, digamos, los efectos económicos. Por lo tanto, lo que se está viendo acá son expectativas menores de crecimiento, ya que los otros factores son justamente riesgo de crédito y liquidez, que no es tanto el problema hoy en día, y el famoso term premium, pero tampoco sería explicación por el momento, y la explicación está en las expectativas de crecimiento. Pero justamente con el crecimiento vemos ahí el petróleo, el cual sigue subiendo, ya superando los $70 el barril en 71,19. Por supuesto que esto no es malo, obviamente no que se escape muy arriba, pero que esté lateralizando en esta zona es muy positivo para la economía global, ya que por supuesto tenemos energía un poco más económica. Las tasas a 2 años, que es justamente un mercado importante para ver los recortes de tasa, está justamente en 3,87, en donde estaríamos viendo uno, dos recortes y prácticamente un tercero de acá a fin de año si se siguen debilitando las tasas a 2 años. Vamos a ir acá al DXY, que me gusta ver los big assets para ver más o menos cómo está la economía en general y después irnos a los índices, en donde sigue acá plano en el 105, 104, por ahí está oscilando hasta llegar prácticamente que en un momento al 103, pero por ahora no está haciendo mucho el dólar index, como veíamos con Robin Brooks, en el mercado de FX ya no se está incorporando casi nada, sí un poco más en las tasas y en la renta variable. El MOVE sigue subiendo por las liquidaciones que justamente vemos acá en la renta fija, sigue subiendo el MOE, sigue subiendo la volatilidad esperada de la renta fija, así que mucho ojo ahí, ya que esto podría en algún momento, si sigue aumentando, empezar a generar problemas o turbulencias. Eh, Justamente el VIX vemos cómo ha ido cayendo acá sistemáticamente y es lo que les decía, pasa un volatility trigger hacia abajo, se agatilla volatilidad, sube el VIX y luego eso cuando ya cae mucho verticalmente el índice o la acción,
empieza nuevamente, en este caso el S&P 500, para el VIX, empieza a caer de forma también un poco más paulatina, pero igualmente agresiva. El oro, que es otro, el último big asset, justamente está ahí plano, pero tiene sus particularidades de hedge que está haciendo el oro en este momento, de hedge contra justamente todos los problemas que hay hoy en día. El S&P 500 terminó subiendo un 0,38% el día de ayer. Podemos ver acá justamente cómo se está comportando. Em, el S&P 500 haciendo prácticamente un doble piso, el RSP subió un 0,1%, no tanto, pero es sano que empiece a subir de forma más equilibrada y no puede romper esa media de 20 sesiones. El Nasdaq subiendo un 0,82, la verdad estaba bien complicado el Nasdaq y mira, se había caído y abajo el doble piso que tenía el S&P 500. El índice de semiconductores, también ahí lo vemos medio complicado, pero repuntando. El índice RUT, que es de justamente el Russell 2000, está también subiendo levemente y se está viendo un poco más fuerte que antes. El Bitcoin está subiendo de forma muy agresiva con un 3,28%, mercado cripto todo subiendo. No vamos a entrar acá y lo vamos a ver mañana porque esto es análisis de Estados Unidos, pero nos vamos por un análisis más o menos general igual. Y justamente en el S&P 500, acá vemos cómo está subiendo ya un 0,25 el día de hoy. Vamos a ver qué pasa ahí con la media móvil de 20 sesiones. Lo mismo, perdón, con el Nasdaq 100, en donde justamente ahí va a ser tema la media de 20 sesiones, pero se debería empezar a regularizar. Eh, el Russell 2000 está subiendo ahora, perdón, en los futuros un 0,25, el Nasdaq 100 un 0,31, el S&P un 0,24 y este famoso Russell 2000 mostrando las small cap o las 2000 compañías más relevantes de la bolsa norteamericana. Y el Dow, para ir cerrando, subiendo un 0,25, un índice pequeñito, pero con acciones que están hace mucho tiempo y que la verdad son bastante respetados. Así que con eso me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.